Aunque ambas partes aseguran que el entendimiento está próximo, sigue demorado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur luego de décadas de negociaciones. Vemos un informe. Dos décadas de negociaciones arduas e infructuosas para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se prolongarán todavía un tiempo más, tras posponerse nuevamente la posibilidad de alcanzar un consenso entre los dos bloques regionales en el marco de la 11ª cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Aunque ambas partes declaran que ya visualizan el final de las negociaciones y las diferencias parecen haberse achicado considerablemente, lo que llevó a los gobiernos de Argentina y Brasil a sostener públicamente que se habían logrado los fundamentos del acuerdo, los negociadores de la Unión Europea concluyeron que no estaban listos todavía para compartir esa posición, dado que subsisten importantes desacuerdos técnicos y que necesitan más tiempo para persuadir a los sectores que en Europa todavía se resisten al entendimiento. El horizonte que están considerando para retomar las conversaciones y eventualmente alcanzar el esperado acuerdo oscila entre finales del primer trimestre e inicios del segundo trimestre de 2018. Como se sabe, las principales resistencias se encuentran en el sector agropecuario europeo, beneficiado con subsidios y poco dispuesto a abrirse a la competencia con los productores sudamericanos, con especial énfasis en las áreas del etanol y los productos cárnicos. Los países en los que hay mayores reservas en estos rubros son Francia e Irlanda. En el caso de Francia, la falta de acuerdo ha llegado incluso a enrarecer las relaciones bilaterales con la Argentina. Los miembros del Mercosur están demandando que la Unión Europea mejore, entre otras cosas, su actual oferta de un cupo de importaciones libres de tarifas de 70.000 toneladas anuales de carne y 600.000 toneladas al año de etanol, argumentando que esa propuesta es muy inferior a las 100.000 toneladas de carne que ya habían ofertado hace 13 años, en 2004. Las diferencias también se extienden a los plazos de desgravación de productos que los europeos pretenden que sean menores de 10 años contra los 15 que piden los países sudamericanos. Pero no todo consiste en commodities. Otros desacuerdos tienen que ver con cuestiones de patentes, propiedad intelectual y denominaciones de origen. En algunos casos, las demandas europeas sobre propiedad intelectual podrían afectar a los usuarios sudamericanos de Internet en lo que hace a productos culturales y tecnológicos. Por otro lado, no se conoce mucho más acerca de la letra chica de los debates de las comisiones técnicas. Lo que parece claro es que hubo un acercamiento desde lo político, pero que ahora es la misma heterogeneidad y diferencias internas de los bloques, particularmente de Europa, los que están sumando obstáculos de último momento al acuerdo. Habrá que esperar un poco más. A ver, estamos hablando de décadas de negociaciones de distintos gobiernos, no solo en los países de América Latina, sino también en Europa, distintos momentos de los diferentes bloques, digamos, de los dos bloques. ¿Qué es lo que traba todo, Raúl? A ver, hubo distintas dificultades, como vos decís, en distintos momentos, porque esta es una negociación muy larga. En algún momento fueron las diferencias entre Argentina y Brasil que complicaron la situación. No es la situación actual, no es el momento actual de la negociación. Hubo un acercamiento e inclusive una intención de los gobiernos, tanto de Macri como de Temer, de apurar un acuerdo, de llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Inclusive hubo una predisposición a aceptar algunas condiciones que antes no se aceptaban para llegar a ese acuerdo. Lo que pasó del lado europeo es interesante verlo porque las posturas que fue teniendo Europa en estos últimos años, yo te diría prácticamente en la última década, fueron cambiando y cambiando para peor. En una negociación lo que uno espera es que cada sector vaya flexibilizando su respecto, claro, cediendo para ir acercándose. Lo que pasó con Europa fue lo contrario, se fue endureciendo. La propuesta, si uno pudiera acceder a la propuesta completa que presenta Europa en este último año y medio, es mucho más dura de la que presentaba hace 6 o 7 años atrás. Y perdóname, en el medio de esto estuvo el acuerdo con Canadá, que fue duro también por parte de los europeos, ¿no? Es decir, están duros, mucho más duros en general. Yo inclusive, ya que haces mención de esto, es un acuerdo que también se está por caer. ¿Ah, sí? Es un acuerdo que también tiene sus dificultades, es decir, no es un problema únicamente Unión Europea-Mercosur, tampoco es un problema únicamente que exista Donald Trump en este universo. Pero digo, en el caso de Europa lo que se notó es que primero avanzó con una propuesta muy dura con respecto
a dos cuestiones que eran bastante controversiales. Uno tiene que ver con las compras públicas o el acceso a las empresas europeas a las licitaciones públicas de Argentina, donde Europa trae un modelo de lo que ellos llaman licitación cerrada, es decir, hacen una propuesta de que se le adjudique una obra, por la adjudicación de esa obra ellos se encargan de todas las compras, inclusive de todo el equipamiento, de traerlo y comprarlo obviamente a proveedores de sus respectivos países, y cuando se termina, se entrega la obra, se entregan también el equipamiento, ya sean rodados, máquinas y demás, como parte del contrato, es decir, que entregan todo. Esto, obviamente, para países como los del Mercosur le restringe totalmente la posibilidad de competencia de los probables proveedores locales, es decir, por esto es tan controversial. Hubo predisposición a discutir sobre este tema si se aceptaba o no. El otro tema es el tema de verificación de origen de los productos, porque si se le abre el mercado, por ejemplo, a productos textiles italianos, te puede suceder que entren productos de marca Benetton que fabrican en Bangladesh. Claro. Entonces, te están entrando por ahí productos europeos que en realidad son simplemente de marca europea. Es decir, certificación de origen significaba, si son productos italianos, que sean fabricados, producidos en Italia, porque si no, contra aquellos difícilmente podamos competir. Claro. Estos dos temas se estaban discutiendo. Y sin embargo, lo que sucedió al interior de Europa, que aún si estos dos puntos eran aceptados por el Mercosur, Francia y un grupo de países que tienen que ver con el tema agrícola no aceptaban el acuerdo. Decían, nosotros no aceptamos, a cambio de nada, abrir el mercado europeo para los productos agrícolas y derivados, todo lo que tiene que ver con alimentos. Claro. Y no es Francia sola, era Francia con Irlanda, con Polonia, y se habla de una decena de países más que apoyaban esta postura extrema. Es decir, no aceptamos bajo ninguna condición, y las condiciones eran estas que te mencioné, de abrir los mercados agrícolas. Obviamente, con este punto era imposible llegar a un acuerdo porque los propios gobiernos del Mercosur ya empezaban a tener dificultades internas con sus propios socios o sectores, por ejemplo el sector agrícola, que queda absolutamente al margen de los beneficios de cualquier acuerdo. Este punto es lo que termina fracturando las posibilidades de resolución, de llegar a un acuerdo. No son cuestiones simplemente técnicas, sino son cuestiones que tienen que ver al interior de los diferentes bloques, en este caso fundamentalmente del bloque europeo. Les propongo una cosa, porque quiero escuchar qué cuenta Natalia de esto, que también sabe mucho sobre este acuerdo por ahora frustrado, pero les propongo que como esta semana se dio justamente en Buenos Aires la 11ª cumbre de la OMC, y que también son cosas que tienen que ver y están vinculados, que escuchemos algunos testimonios y después seguimos conversando. Vemos eso. Como país anfitrión, buscamos sentar las bases para el debate sobre cómo tornar más eficiente el sistema multilateral de comercio, para que éste se convierta en motor de desarrollo. Estamos convencidos de que el camino para lograrlo es un mundo abierto, en donde todos comercian con todos, con reglas claras y justas. Creemos que no es sostenible avanzar en un esquema donde el otro es siempre el proteccionista, o el otro es siempre el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC, no con menos OMC. 历史已经证明，世界贸易组织规则是经济全球化的重要的制度保障。当前，我们在全球化遇到困难的时候，我们要坚定信心。 We need to clarify our understanding of development within the WTO. We cannot sustain a situation in which new rules can only apply to a few, and that others will be given a pass in the name of self-proclaimed development status. 让我们加强合作，积极地采取行动，共同维护世贸组织的权威性、有效性。 So we need to have a clear objective in mind. For the European Union, this is clear: to preserve and to strengthen the rules-based multilateral trading system. And for it to thrive, it has to develop. It is not perfect, but it's the best we have, and we have achieved great things together, and we can. Not make a value judgment on
any particular country trying to block it. But as I said, we are certainly in favor of open, transparent, democratic platform through which issues can be discussed and debated related to the WTO mandate. If any country is trying to resist it, it is not the right way to do it because this is not in the interest and the spirit of the WTO. WTO kills farmers! Los países ricos, sobre todo Estados Unidos y Unión Europea, no puede hacer lo que quiera en el UMC. Obviamente es un resultado de esta cumbre que no tenemos un acuerdo y es por ellos, sin resolver los problemas que ya tienen. Justamente, ¿cómo evalúan que no se haya llegado a una declaración final, que no se haya llegado a un consenso de los 164 miembros, solo algunos avances en materia de pesca que no se tenía hace mucho tiempo, de comercio electrónico y las pymes y las pequeñas empresas? Porque Estados Unidos y la Unión Europea no quieren resolver los conflictos que tienen. Esa es la única explicación que tenemos. Que no dejen los países en desarrollo mantener y tener su política para ayudar a la gente a producir comida y bueno, sí, producir comida sobre todo. In the plenary hall, we heard repeated, clear, strong support for the system. What is disappointing is that this support does not translate into action. If we really all support the WTO, if we really do, we have to bear in mind that multilateralism doesn't mean that we get what we want. It means that we get what is possible. It's not compatible to expect multilateralism to work and at the same time expect to walk out with everything you wanted. This is a recipe for failure. If we prize the system, we have to come knowing that we will have to make compromises, sometimes painful compromises. Es que hemos sido capaces de generar una energía multiplicada más allá de las discusiones específicas, porque hemos tenido múltiples foros, múltiples reuniones más allá de la conferencia, y hemos logrado que una cantidad significativa de miembros de la OMC se pusieran de acuerdo en temas como micro, pequeñas y medianas empresas, facilitación de inversiones, temas vinculados al comercio electrónico, todas cuestiones del siglo XXI que nosotros como Argentina creemos que son fundamentales. Así que sí, yo creo que fue un éxito y creo que hay que medirlo en el término relativo de la realidad que vivimos. Justamente estábamos hablando de lo que tenía que ver con el por ahora frustrado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y lo que fue la reunión, la cumbre de la OMC, que tampoco terminó con las expectativas que había, ¿no, Natalia? Así es. El informe empieza con el presidente Macri hablando de más OMC, no menos OMC. Hay un factor que se dio tanto en lo que es la negociación Mercosur-Unión Europea y la cumbre, la conferencia, la 11ª conferencia de la OMC, que es el reclamo de numerosos países de tener acceso a los mercados. Por eso empieza bien cuando se firma esa declaración de 10 países de la región, los 4 fundantes del Mercosur y 6 más de la región, pidiendo más comercio, un Tabaré Vázquez reclamando que los productos de Uruguay agropecuarios lleguen a todo el mundo. Eso, por un lado, en lo que hace a la OMC. No solamente Estados Unidos es el país proteccionista del mundo y el que obstaculiza avances en la OMC. India, China, tienen sus sistemas proteccionistas. India se conformó como la potencia desde el otro lado, país emergente, pero un país que resistió muchísimo, por ejemplo, a aflojar en materia de pesca. Fue el país que se convierte en protagonista en esta cumbre también de generar críticas a cualquier restricción. Además, China, recordemos, tiene una deuda en lo que hace a la pesca ilegal, donde tampoco se encontró un acuerdo.
Volviendo al acceso a los mercados y al frustrado acuerdo de Mercosur, hubo muchos problemas. Yo agregaría lo que dijo Raúl, que la carne y el etanol son los dos productos que dificultaron muchísimo el último tramo de las negociaciones, donde hay unos 10, 11 capítulos ya cerrados, y como bien él decía, hablaba de propiedad intelectual y demás, yo sumaría que en materia de etanol, la región y sobre todo Brasil, que era más duro que Argentina, quiere que haya más cuotas de carne en el mercado europeo. No está todo cerrado, es cierto, hay dos bloques muy contrapuestos, que son el de Francia y el de Alemania, que es muy pro libre comercio. Sí. Eso por un lado. Lo que dicen ellos es que es posible hacer un acuerdo político como el que firmaron con Japón, en épocas donde el proteccionismo acecha, y demostrar al mundo que se puede generar una alternativa y luego resolver los temas pendientes. La fecha que están tirando ahora es enero. No falta tanto para enero y ahí sabremos nuevamente si esto continúa, si esto se termina de frustrar, cómo sigue. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos.